Entonces, uno de los directorios o de los buscadores más, digámoslo así, usados o utilizados por nosotros como los investigadores está el Google Académico. Entonces, vamos a ingresar a Google Académico, ¿cierto? Vamos a ingresar al Google Académico o Google Scholar, por favor, todos, y vamos a buscar nuestro tema, el tema que más el que estamos buscando en este momento. Si nosotros miramos aquí dentro de esto, aparece por lo menos el Sevier, ¿cierto? La Science, aparece Nature, aparece Oxford, ¿cierto? Que son, digámoslo así, como unas de las revistas y directorios más importantes en el mundo. Entonces yo puedo ir a mirar específicamente en cada uno de ellos y aquí nos dice artículos sobre COVID-19, que es la pandemia que tenemos en estos momentos de escribir en COVID-19. Entonces, si yo busco acá, yo en Google Académico puedo buscar por autor o puedo buscar por tema. Entonces, si yo busco por autor, por lo menos Mario Flores, aquí hay algunos de mis artículos que están publicados y yo tengo que revisar específicamente, voy a recoger un poco esto, y yo voy a revisar específicamente este documento, por lo menos tableros de control como herramienta especializada en auditoría forense, ¿cierto? Si yo estoy revisando y quiero buscar por autor o por tema como tal, auditoría forense, pues yo me voy a dar cuenta que aquí al lado están los documentos como tal. Y aquí me dice que está en Cielo, Unirrioja, y entonces nosotros empezamos a buscar. ¿Cómo me doy cuenta yo de la calidad de la revista? Entonces yo vengo y abro el documento como tal. Voy a abrir el documento, hoy está molestándome un poquito la internet. Entonces acá yo tengo tableros de control, ¿cierto? Y acá hay cuadernos de contabilidad, pues acá está la abreviación, pero lo más importante es que nosotros tengamos el ISSN, ¿cierto? Entonces tenemos acá, esto es un artículo derivado de un proyecto de investigación que es muy importante y empezamos nosotros a verificar las condiciones que tiene este documento como tal. Entonces nosotros miramos acá que tiene un DOI, ¿cierto? Que tiene unas características, ¿cierto? Y miremos acá de la página 661 a la 687 y hay una herramienta muy importante, compañeros. Hay una herramienta muy importante que a mí me gusta siempre utilizar y se las voy a enseñar para que ustedes verifiquen la viabilidad de las revistas como tal. Se llama MIAR. Si ustedes le dan MIAR, les va a aparecer aquí MIAR 2020 Live, ¿cierto? Una información de análisis de matriz, una información de análisis, ¿cierto? De las revistas, ¿cierto? La matriz de análisis de las revistas. Y aquí nosotros inicialmente buscamos específicamente cómo están estas revistas. Entonces yo le voy a dar clic sobre MIAR y él me va a llevar específicamente a buscar la revista dentro de lo que nosotros vayamos a buscar, si la vamos a buscar por título o por ISSN. Entonces yo le voy a colocar acá cuadernos de contabilidad, ¿cierto? Y le voy a dar buscar. Cuando yo vengo acá, me doy cuenta que hay 0 registros, ¿cierto? Cuadernos de contabilidad, hay 0 registros. Miremos de contabilidad, ¿cierto? Hay 0 registros. Muchas veces cuando nosotros buscamos de la manera aquí, cuadernos de contabilidad, ¿cierto? Me doy cuenta que hay 0 registros. Entonces yo lo que tengo que verificar es específicamente si realmente este artículo tiene 0 registros o tiene 0 registros de la revista como tal, ¿cierto? Y entonces me voy a buscar su ISSN, la revista en donde tiene el ISSN. Entonces nos venimos acá y nos damos cuenta que acá es de la forma como citar el artículo. Entonces nos venimos hacia atrás, ¿cierto? Y seguimos buscando específicamente en donde haya un ISSN, ¿sí? Aquí encontramos que no hay un ISSN como tal. Vengo aquí al artículo como tal y voy a buscarlo hasta que encuentre el ISSN de la revista, porque muchas veces por nombre no me da. Entonces vengo acá, encontré el ISSN, lo copio
y lo llevo a la revista como tal. Y le voy a decir que no lo busque por ISSN. Y acá me doy cuenta que el ISSN de esta revista dice que está en una base de datos con indexación y resumen en DOA, ¿cierto? Y está en Fuente Académica Plus. La antigüedad de 25 años y la pervivencia está en 1.4. Los índices de citaciones están demasiado altos, entonces 1,4, lo que quiere decir que esta revista muy probablemente sí sea una revista muy interesante acá. Entonces, esta revista, cuando yo veo este índice de citación que está tan alto, entonces vengo a revisarlo aquí. Pero si yo vengo y reviso, perdóname, aquí. Pero si yo vengo y reviso otro artículo, ¿cierto? Como por lo menos acá responsabilidad social universitaria, este artículo de responsabilidad social universitaria, vengo y lo reviso y me doy cuenta que acá hay un ISSN electrónico. Esto también es muy importante que nosotros lo revisemos. El ISSN si es electrónico, ¿cierto? Entonces tenemos acá, hay algunas revistas que tienen ISSN impreso, entonces cuando es impreso aparece solamente ISSN, cuando es electrónico aparece ISSN-EM, y entonces yo me vengo a la herramienta MIAR y le doy en el ISSN como tal, ¿cierto? Y le voy a dar buscar. Esta revista está, que es del Brasil, en donde he publicado un artículo, está indexada en Emerson Citation Index. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque esta es la base de datos de la Thomson Reuters, ¿cierto? Está en Academic Research Premier, está en DOAC, en Dialnet, ¿cierto? Está en ERIPlus, está en Latindex, ¿cierto? Y está en Sherpa Romeo. Entonces, mire, cuando nosotros encontramos acá, está indexada en estas bases de datos. Estas son bases de datos, pero está evaluada en el directorio de acceso directo a DOAC, ¿cierto? Está en ERIPlus y también está en Latindex, que es un catálogo. Es un catálogo. Recuerden muy bien que cuando nosotros entramos en Latindex, no lo podemos decir que está indexada en Latindex, ¿cierto? Sino que está dentro del catálogo 1.0, 2.0 de Latindex como tal. Voy a revisar algunas preguntas acá. No, no, voy a responder algunas preguntas, aquí. Desde Ecuador, sí. Por favor, ¿se pueden grabar la reunión? Claro que sí, perdí la conexión. ¿Cuál es la diferencia entre indizada e indexar? Pues, profe Jair, le cuento que no existe diferencia significativa entre indizada e indexar. Simplemente que como son índices, se dice que la palabra correcta no es indexar, sino indizada. Se dice que la palabra correcta, pero realmente se utilizan las dos palabras, entonces no existe ninguna diferencia, profe Eri. No hay ninguna diferencia entre eso. Entonces acá está indexada, ¿cierto? O indexada en estas bases de datos y está evaluada en estos catálogos como tal. Tienen unas políticas de Sherpa Romeo, que es muy importante, y acá aparece cuántos son los años de antigüedad de la revista, todo esto. ¿Esto para qué es importante, estimados compañeros? Esto es muy importante para cuando yo voy a evaluar específicamente a dónde voy a enviar mi artículo y de dónde estoy tomando yo también la información de esos artículos. Es muy importante porque cuando yo ingreso, por ejemplo, a otra revista, voy a mirar, por ejemplo, acá algunos artículos que no están indexados, el debido proceso y la cadena de custodia, ya no me acuerdo de este, voy a mirar en Justa. Este está en Dialnet, ya se sabe porque acá me apareció en Dialnet, o sea que sí está indexada. Pero si yo vengo acá y reviso, entonces me voy a dar cuenta cuál es la indexación que tiene específicamente esta revista. Vea. Dice que la revista está en una base de datos de indexación y de resumen que se llama DOAC, ¿cierto? Entonces está únicamente en DOAC como tal, según esta matriz, que es una matriz supremamente sencilla y que nosotros iniciamos por acá en el proceso de divulgación como tal. Si yo miro acá, desigualdad, vamos a mirar por acá, desigualdad, vamos a mirar este otro artículo
en este artículo nosotros nos damos cuenta en qué está indexada esta revista. Y es muy importante. Bueno, está en Latindex, en catálogo, ¿cierto? O en repositorio, ¿cierto? De evaluación, Latindex, ¿cierto? Latindex, y no está en ninguna base de datos ni tampoco está en DOA. O sea que ella solamente está en el catálogo de Latindex. Esa es la diferencia, compañeros, entre decir que está indexada o que pertenece a un catálogo como tal. Profe, el ranking de las revistas para la profesora Marlene lo pueden encontrar directamente en Chimago. Entonces ustedes entran por aquí, mi profe, SJR, ¿cierto? Entran a SJR, Chimago Journal and Country Ranking, ¿cierto? Y entramos por acá. Y ustedes aquí, en esta parte, van a encontrar las clasificaciones de la revista, ¿cierto? Clasificaciones de las revistas y van a encontrar específicamente sobre cada una de las categorías. Entonces ustedes entran acá por las categorías de las temáticas, supongamos, por lo menos en el caso mío, que soy de negocios y contabilidad, ¿cierto? Perdón. Negocio, gestión y contabilidad. ¿Qué pasó que no me está tomando? En todas las áreas voy a tomar aquí me va mejor buscando en inglés que en español. Aquí. Voy a buscar en contabilidad, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces en contabilidad, voy a buscar en contabilidad y aquí me salen las revistas más importantes. Aquí me sale. Entonces la revista por lo menos de contabilidad, la revista de finanzas, ¿cierto? Se llama así, revista de finanzas, es tipo diario, es de Reino Unido, ¿cierto? De Reino Unido, y el índice H está en 285. Esto es muy importante, compañeros, identificar por qué esto. Cuando el índice H está tan alto, en 285, quiere decir que hay una probabilidad de citaciones demasiado alto. Mire, por lo menos cada artículo tiene un promedio de citación de 7.59 citaciones, ¿cierto? Entonces, en este sentido, citas por año, ¿cierto? De 7.59, que es una de las más altas. Yo creo que acá la citación más alta es la de este. Por eso la importancia, perdón, por eso la importancia de revisar específicamente este ranking. Y muchas gracias, profe, por la pregunta, porque este ranking nos permite a nosotros identificarlo claramente cuáles son las revistas más importantes. Y nosotros aquí entramos a la revista de finanzas y podemos hacer un análisis bibliométrico mucho más claro. El índice H de indexación está en 285, es demasiado alto. Y si nosotros entramos acá, decimos que ellos, sus áreas son básicamente la economía, la econometría y las finanzas, ¿cierto? Son solamente estos tres. O sea que si realmente yo escribo en contabilidad, pues no voy a tener tanta probabilidad para que me publiquen allí mi artículo. Esto también es muy importante entenderlo, porque muchas veces no es que nuestros artículos no sean buenos. Eso para mí es fundamental hacer claridad hoy aquí. Y es que no es que nuestros artículos sean malos, sino que nuestros artículos a veces se postulan a la revista que no es. Aquí yo me puedo ir a la página principal, cómo publicar con la revista o ponerme en contacto con el editor. Usted le puede enviar un mensaje al editor, ¿cierto? Y decirle, tengo un artículo del impacto del COVID-19 en los procesos de auditoría dentro de las organizaciones y ya, y revisan acá. Y aquí más abajo viene todo el análisis, ¿cierto? De las citas por documento. Mire cómo van creciendo las citas por documento, ¿cierto? Cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, ¿cierto? Las citas por documentos cada 2 años va creciendo mucho, está por encima. O sea que los artículos de acá son artículos muy novedosos. Yo me imagino que esta revista ya tiene artículos publicados de 2021 como tal, ¿cierto? Tenemos acá, digamos, la cantidad de citas de documento y aquí tenemos algo súper importante que nosotros podemos analizar y es esto específicamente. ¿Cuál es realmente la categoría de la revista? Es una revista Q1, o sea, es una revista tipo top, ¿cierto? Y nosotros podemos ir revisando acá, ¿cierto? Dentro de la página principal, si yo me vengo acá a la página principal, le voy a abrir vínculo en algo nuevo, ¿cierto? En nuevo, entonces me va a llevar específicamente a la revista.
Y dentro de la revista, ¿sí? Acerca de la revista, podemos mirar acerca de la revista, ¿cierto? El comité editorial, quién es, el contacto, ¿cierto? Las advertencias como tal, las contribuciones, ¿sí? Subir un artículo, ¿cierto? Cargar un artículo como tal, pero lo ideal es que yo me venga aquí, los artículos últimos que se han venido publicando. ¿Para qué? Para yo darme cuenta si dentro de las líneas que yo estoy trabajando, ¿cierto? Es una línea que realmente pueda aplicar específicamente a estos temas. Esto se puede traducir, ustedes lo toman. Mire que publica muy pocos artículos, 1, 2, 3, 4 y 5 artículos nada más, ¿cierto? Nada más 5 artículos por número, lo que quiere decir que es una revista demasiado exigente porque me imagino que le envían demasiados artículos también a la revista. Aquí nosotros podemos mirar el PDF para darnos cuenta que es básicamente lo que nos piden a nosotros cuando vamos a publicar en esa revista, ¿cierto? Y encontramos acá cuáles son el abstract, que sin duda alguna siempre tiene que estar allí, ¿cierto? El abstract, el abstract está bastante grandecito, encontramos, ya es el desarrollo del tema, el modelo, ¿cierto? Producción tecnológica, un desarrollo como tal. Encontramos acá que es una revista demasiado numérica, es una revista que efectivamente es de modelos matemáticos, ¿cierto? O sea, si no tengo yo una robustez en modelos matemáticos, no tengo posibilidad en esta revista. ¿Mm? En esta revista. O sea, esta revista, por ser de economía, econometría y finanzas, se va a basar mucho en modelos matemáticos y todo esto. Entonces aquí es fundamental todo este proceso. Si nosotros nos damos cuenta, es una revista que es muy poco teórica, es una revista muy poco teórica y es una revista más de estudio como tal. Entonces aquí tenemos nosotros este artículo que tenemos por acá. Entonces, si quieren compañeros, hagamos el ejercicio, por favor. Hagamos el ejercicio de buscar un tema específico. Voy a revisar, voy a volver acá y voy a apropiarme del tema que ayer estábamos hablando con el profesor, ¿sí? En donde estábamos hablando de la ética empresarial. Ética empresarial. Entonces vamos a buscar el documento de ética empresarial, y decimos acá que hay un libro de responsabilidad social y ética empresarial. Ética empresarial, este está citado por 370, este está citado por 160, Como son libros, pues obviamente no van a tener no vamos a tener que buscar como tal si la revista está o no indexada porque son libros los que se publican. ¿Cómo hago yo el barrido de esto? Por ejemplo, acá, el libro de ética empresarial, el diálogo de la confianza. Cuando yo encuentro por el Google Académico, que es un buscador gratuito, que es fácil de manejar y todo esto, cuando yo tengo acá el libro de ética empresarial y diálogo de la confianza, en el tema específico que ayer nos planteaba el compañero, yo le voy a dar clic en citado por 370 y voy a encontrarme ya otros artículos que van a hablar únicamente de la ética empresarial como tal y que citaron al libro anterior. Entonces, ¿para qué sirve realmente la ética? Está citado por 363, el gobierno de las emociones 376, tenemos acá una responsabilidad social corporativa y una visión desde las empresas por 91, por 80, y acá lo más interesante que yo puedo tener es que esto me los delimita. Te voy a decir, venga, en los últimos años, ¿cierto? ¿Qué es lo último que se ha escrito en materia de ética? Entonces le doy simplemente desde 2016 y empiezo a dar vueltas aquí. Y digo, venga, los valores éticos en la responsabilidad social corporativa. En 26, bueno, muy chévere, muy interesante. Entonces me vengo a mirar qué hay de acá, de esto. Caña de azúcar, responsabilidad social empresarial, no. Aquí no hay una producción muy interesante. Democracia algorítmica considera ética sobre la esfera pública. Este tampoco es tan interesante. Los códigos de las auditorías éticas,
tampoco es tan interesante. Este sí podría llegar a ser interesante, ¿cierto? Estos documentos y empiezo a revisar cuáles documentos podrían llegar a ser interesantes por el número de ética, ¿cierto? Los códigos de ética, ta, ta, ta. O voy a mirar qué es lo último que se ha escrito en materia de ética. Entonces, allí, pues obviamente yo ya no voy a buscar que estén citados porque son hasta ahora del año 2020. Entonces, hay muy poca probabilidad de que los documentos ya estén citados. Un nuevo paradigma disruptivo en la cooperación internacional contra el fraude fiscal, los modelos FADE y CRS y su aplicación en las instituciones financieras. Entonces, puedo empezar a trabajar con cada uno de estos documentos y de esta manera es que yo entiendo acá, eh, entiendo de esta manera. Pero si yo busco por lo menos en inglés, compañeros, voy a encontrar acá la ética, ¿cierto? Ética empresarial. Entonces yo me voy a dar cuenta que ya el número de citaciones que pasa es demasiado, digamos, es abismal. En el otro las citaciones eran de 300, 400 y aquí estoy pasando unas citaciones de 2.265, ¿cierto? Entonces podremos mirar aquí quién fue. Es de George, ¿cierto? Person Education India, Business Ethics, se llama el libro como tal, es de George, este autor, ¿cierto? Y yo puedo empezar a filtrar entonces específicamente. Aquí hay otro, Goodpaster, ¿cierto? Que también es un autor que es significativo en esta materia de business ética and stakeholder, ¿cierto? Análisis, ¿cierto? Entonces es muy importante entender cuáles son los autores que más han venido escribiendo específicamente en esto. Amartya Sen. Amartya Sen también es un autor que para mi juicio es muy bueno en materia de ética empresarial. Entonces, dos, pero está solamente citado por 244. Pero si yo vengo acá y le doy clic sobre las citas, no sé si lograron verlo. Bueno, yo voy a darle acá en español, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Hacia una teoría de la administración de la mayordomía. Bueno, esto es más hacia la parte de los empleados como tal. En ese entonces, 97, se le dio esta denominación y venimos acá y está citado por 6.033 documentos. Entonces allí yo ya encuentro que efectivamente este documento que fue citado por 242 lo citó un documento que fue citado por 6.033. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente la construcción que se hizo aquí de marco teórico, ¿cierto? O sea, este documento que yo tengo acá, este documento que yo tengo aquí, se basó en el documento de Amartya Sen, pero no hizo una cita textual, sino que hizo una cita intertextual. Por eso, la mayoría de citaciones se van directamente para este documento, ¿cierto? Directamente para este documento. Entonces yo puedo venirme acá al documento y revisarlo para determinarlo, para mirar a ver si realmente, bueno, este no tiene un acceso abierto aquí, ¿cierto? Digamos que puedo empezar a revisar este documento, vamos a revisarlo aquí, a ver cómo está con sus citaciones, ¿cierto? Mirar acá el volumen 22, figura, ta, ta, ta. Empezar a revisar específicamente este documento, voy a buscarlo en el PDF como tal, voy a buscarlo, PDF, voy a descargar este documento, básicamente en PDF, este documento como tal, y entonces vamos a pedir específicamente, bueno, está cargado acá, bueno, esto se puede recuperar fácilmente, este no es tan difícil descargarlo, toward, no, este no, muy bien. Pero yo puedo inferir, profes, no puedo estar seguro, pero puedo inferir que efectivamente este documento que nosotros tenemos acá, que lo buscamos por Google Académico, sobre ética del negocio como tal, sobre business ethics de Amartya como tal, este documento que yo tengo acá, puedo inferir por el número de citas que no hizo una cita textual de este.
Esa es la importancia entre hacer o no una cita textual. Si él lo hubiera hecho, si este documento, si este autor, que es David, ¿cierto? Hubiese hecho una cita textual, ¿sí? No lo hubieran citado a él, sino que hubieran citado a Amartya Sen. Entonces, muchas de estas citaciones de las 6033, él se las hubiera entregado a Amartya Sen, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos aquí la importancia de la originalidad de la información como tal. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente un recorrido de cómo nosotros podemos ir haciéndole rastreo de lo que decíamos, ir buscando quiénes son los que han escrito, cuánto han escrito, y si yo miro, pues efectivamente en la ética de la información, Davis, ¿cierto? Schurman y Donaldson debe de ser un documento que yo pueda empezar a hablar de este documento, si definitivamente me va a aportar. Pero es un documento que tiene una muy buena citación, quiere decir que es un documento que yo puedo considerar como un clásico, ¿cierto? Y tendría que leerlo para poder entender muchas cosas de allí. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir esto? Que está citado por 6033, o sea que hay muchas redes de ahí hacia allá que se han venido hablando. Y mire, acá hay una de planeación estratégica, inclusive de Chavenato, que nosotros hemos hablado, en administración hablamos mucho de Chavenato, en planeación estratégica, mire, está citado citó a este documento, y este libro tiene 1219 citas. Aquí hay otro documento que tiene 6114 citas, ¿cierto? Y es este documento que nosotros tenemos acá que es muy importante. Este tiene 4709 citas, 4087. Mire, muchachos, la diferencia de escribir en inglés a escribir en español. O sea, la diferencia es abismal. Si estos documentos se hubiesen escrito en un idioma diferente al inglés, no hubieran alcanzado tal citación. Entonces acá es muy importante. Y miren, estos son el Sevier, ¿cierto? Journals on, es muy importante. Wiley, mire la importancia de esto. Pero los más altos siempre están en unas revistas que son de carácter más, un poco más, digamos, unas revistas con un mayor peso. Si nosotros miramos esta revista y analizamos la revista por plataforma MIAR, me voy a dar cuenta que quizás esta revista tiene unos elementos bastante importantes, ¿cierto? Entonces voy a mirar acá, voy a mirar a ver si la revista por aquí tiene esta academia. Voy a buscar el ISSN. ISSN. ISSN de esta revista, ¿cierto? ISSN. Ah, perdón, creo que tomé mal el documento. Academia, sí. Academia. Creo que no me la está dejando tomar. Learning Education, ¿cierto? Vamos a mirar este. Nuestra revista es esta, con este ISSN. Muy bien. Entonces yo me vengo a mirar, voy a revisarla. Inicio. Vamos a buscar esta revista. Y si nos damos cuenta, esta revista está. Campo académico, educación general, gestión y dirección de empresas y organizaciones y relaciones laborales. Está indexada en Scopus, en la Social Science Citation Index, que es muy importante, que es la Web of Science, Ediform, Business Source Premier, ¿cierto? Business Source Elite y Fisinfo. Está evaluada en CAR, en ERI Plus, tiene métricas en Scopus, ¿cierto? Y tiene políticas en Sharpa Romeo. Y nos damos cuenta que tiene un índice de citación de 10.08. ¿Qué quiere decir esto? Que es una revista muy buena. Si nosotros nos venimos acá y buscamos la revista,
Si nosotros vamos a buscar una revista aquí, esta revista, entonces la revista debe estar aquí en Shimago. Nos damos cuenta, aquí está la revista, le damos aquí clic sobre la revista y vamos a mirar que el índice de citación es de 71. La revista está en Q1. Mire, compañeros, esa es la diferencia. Una revista en Q1 nos va a permitir a nosotros tener una mayor visibilidad de nuestros proyectos como tal. Entonces aquí es en donde yo quería entrar con mi otra diapositiva, ¿cierto? A decir específicamente lo que tengo acá, lo que tengo aquí. ¿Cuáles son las diferencias entre estas, perdón, cuáles son las diferencias entre estos tipos de revistas y todo lo que nosotros tenemos? Que hay unos criterios de existencia, unos criterios de calidad, una visibilidad, una rigurosidad científica presuntiva, que no podemos decir que realmente haya una rigurosidad científica, se presume que hay una rigurosidad científica, y los procesos de accesibilidad, que muchas veces muchas de estas revistas no son de acceso libre, y entonces cuando no son de acceso libre se vuelven como más apetecidas, digámoslo así. Entonces, en este sentido es muy importante, aquí hay unos movimientos muy interesantes que hablan sobre qué, sobre cada uno de lo importante de las revistas de acceso abierto, ¿cierto? Del DOAB, por ejemplo, de las revistas de acceso abierto, pero hoy hay muchas revistas en las que hay que pagar para descargar los artículos. ¿Cómo me doy yo cuenta cuando los artículos son para descargar o no? ¿Cierto? Cuando son para descargar o no, pues entonces allá aparece específicamente el DOA como tal de la revista, ¿cierto? Y empezamos nosotros a mirar cuáles son las características específicamente de esta revista. Miren, es de Estados Unidos la revista, ¿cierto? Las áreas son administración, ¿cierto? Negocios y contabilidad. La categoría es organizacional, ¿cierto? Está centrada en las ciencias sociales y en la educación. ¿Quién la edita, cierto? ¿Quién la publica? George Washington University, ¿cierto? Y está en Chicago Institutional Ranking. Tenemos esto, acá nos dice que entiende la revista y nosotros podemos ir a la página de la revista. Miremos cómo está en citaciones. Las citaciones de 2 años han venido creciendo, pero esta revista tiene la mayor cantidad de citaciones después de los 4 años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la revista publica más artículos a largo plazo, o sea, artículos más prospectivos que artículos inmediatistas. Entonces, esto también es muy importante que nosotros lo podamos analizar. Esto no es real, lo que yo estoy diciendo, no necesariamente tiene que ser real, pero es lo que se deja ver en la curva. Ya tendríamos que ir a hacer un análisis más bibliométrico para poder determinar qué es lo que sucede específicamente con esta revista. Los índices de citación, etcétera, y ya entramos acá. Ahora bien, si yo entro específicamente a la revista como tal, ¿cierto? ¿Cómo publicar con esta revista? Generar una conversación. Si yo me vengo para acá, para Home, yo puedo mirar cuáles son las tendencias en materia de publicaciones académicas. Yo miro acá, Journal Ranking, ¿cierto? Miramos el Country Ranking, vamos a mirar qué es lo que están publicando en América Latina, en todas las áreas. Entonces me voy a venir acá a Business Management. Vengo para acá, ¿cierto? Business Management, por ejemplo, que es el área, todas las regiones, y yo empiezo a mirar, bueno, ¿cuál es la revista más importante? Las revistas están en Estados Unidos, ¿cierto? Esta revista, cuántos son, cómo es, y puedo revisar específicamente cuáles son los países más importantes para publicar específicamente acá. Si yo miro en América Latina, por lo menos en América Latina para publicar esto, ¿quiénes son los que más publican? Entonces está Brasil, ¿cierto? Seguido por México y luego sigue Colombia. Hay algo muy importante y es que el Ecuador ha venido creciendo, está en el número 8, ¿cierto? Y si nosotros nos venimos, este es de 96, pero si nosotros nos venimos en el 2019, nos damos cuenta que en primer lugar está Brasil, luego Colombia, Chile, Perú y Ecuador, nos damos cuenta. Está ya, Ecuador sube 2 puntos y Colombia ya está en el segundo lugar con la cantidad de publicaciones, que en términos de investigadores y todo esto, porcentualmente es muy importante
el crecimiento que ha venido teniendo Ecuador. Entonces eso, miremos qué publica Ecuador en este tipo de áreas. Entonces si nosotros miramos todo lo que es la parte de la indexación y todo esto, me vengo para acá y me voy a dar cuenta que tiene un crecimiento en agricultura, ¿cierto? Y ciencias biológicas, tiene un alto grado en ciencias de la computación, pero se viene aplanando la curva, tal como lo decimos en materia de COVID, ¿cierto? Eh, si nosotros miramos acá, este es ingeniería, si nosotros miramos acá hay un gran porcentaje, aquí en matemáticas, en medicina, ¿sí? Medicina, muy bien, y si nosotros miramos acá en las ciencias sociales también publican, ¿cierto? Física y astronomía también, entonces estas son como las mayores publicaciones. Si nosotros nos venimos no a todas las áreas, sino por lo menos al área que a mí que me corresponde, por lo menos al Business Management and Accounting, ¿cierto? Miramos a ver cuáles son esas tendencias específicamente. Y es que había una tendencia en administración de negocios y en gerencia internacional en negocios, ¿cierto? Acá, pero ha venido cayendo, ha caído mucho. Todas han venido cayendo, todas han venido cayendo. La única que se ha venido sosteniendo en este gran área es la de estrategia y administración como tal, ¿cierto? Y gerencia. Entonces eso, han venido cayendo, cayendo, cayendo. Acá marketing empieza a crecer, aquí estos recursos humanos empieza a crecer, pero digamos que sí ha venido cayendo específicamente. Si nosotros miramos en otra área, por lo menos en el área de genética, por lo menos en el área de genética, que es otro de nuestros integrantes, nos damos cuenta que acá bioquímica crece, ¿cierto? En esta que son revistas misceláneas en genética, ¿cierto? Biología molecular, crece también. Hay un crecimiento también en biotecnología, ¿cierto? Hay un crecimiento significativo en genética, está creciendo demasiado. Las publicaciones en genética, en biología molecular, ta, ta, ta. Entonces, ¿para qué nosotros analizamos específicamente esto, compañeros, también? Para nosotros poderle dar una linealidad a los procesos de investigación que nosotros estamos realizando. O sea, es muy importante que nosotros miremos si lo que nosotros estamos investigando, si lo que nosotros estamos analizando realmente tiene una tendencia hacia el crecimiento. Entonces, esto en una primera parte del crecimiento de las revistas. Preguntas. Voy a mirar, ¿cómo puedo saber? Santiago, lo que te estaba diciendo acá, empezar a entender cuáles son las tendencias a nivel internacional que están publicando específicamente en las revistas, por lo menos. Yo no me voy a mirar específicamente a este país, ¿cierto? No me voy a mirar específicamente el país, sino que voy a mirar, por ejemplo, no en todas las categorías, sino por lo menos en mi categoría, en Business Administration, ¿cierto? Vamos acá, entendemos acá, ¿cierto? Todas las regiones y en el 2019, ¿cómo vamos? Sigue siendo por encima de Estados Unidos, pero si yo me vengo para acá, entonces en Estados Unidos yo voy a mirar acá y voy a mirar en todas las áreas, no voy a mirar en Business Administration. Entonces, yo tengo que apuntarle a una revista estadounidense. Es compleja las revistas estadounidenses, sí, porque tienen una endogamia, les gusta publicar mucho allí. Pero mire, esta es una tendencia, ¿cierto? Business and International Management, ¿cierto? Gerencia internacional y negocios, ¿cierto? Gerencia de negocios es muy importante. Acá también, contabilidad, todas las revistas misceláneas en contabilidad, gerencia y negocios también crecen. Hay una caída en relaciones industriales, ¿cierto? Sistemas de información, ¿cierto? Gerencia de los sistemas de información tiene un crecimiento muy corto acá. Acá hay una caída, miremos una que tenga un crecimiento significativo, de pronto este, ¿cierto? Turismo, ¿cierto? Y administración hospitalaria, ¿cierto? Entonces en turismo también han venido creciendo. Y esta que siempre ha sido muy grande, que les gusta escribir mucho en estrategia y gerencia como tal, ¿cierto? Y administración como tal. Entonces es muy importante poder entender, estimado Santiago, estas dinámicas para poder elegir un tema que realmente sea interesante, que realmente sea interesante. Muy bien. Eh, los proyectos
los artículos no necesariamente tienen que venir de un proyecto de investigación, o sea, no hay una norma que nos diga a nosotros que los artículos tienen que provenir de un proyecto de investigación. Sin embargo, si tú no tienes un proyecto de investigación y no has desarrollado adecuadamente un proyecto de investigación, pues muy difícilmente podríamos tener un producto de alta calidad. ¿Por qué? Porque un producto de alta calidad como estos que se publican en este tipo de revistas, pues son ¿qué son? Eh, artículos que implican mucho tiempo y muchos recursos, o sea, recursos financieros, que hay que meterle platica, o sea, por lo menos el profesor Gustavo nos puede decir cuánto puede costar un estudio de genética, cuesta demasiado. Entonces, si vos no tenés un artículo, perdón, un proyecto de investigación que te proporcione todos los recursos, es muy difícil poder sacar un producto muy, muy bueno, porque se necesita mucho dinero, mucho dinero. Se necesita mucho dinero. Yo por lo menos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de artículos en estrategia y necesitamos analizar bases de datos y todo esto, hay que comprar las bases de datos y las bases de datos cuestan muchísimo dinero. Entonces todo eso hay que proyectarlo o hay que, digámoslo así, como asegurarlo dentro del proyecto. Entonces, en este sentido, compañeros, es muy importante. Yo no estoy diciendo que no se pueda y quiero hacer esa salvedad. Usted puede escribir un artículo sin necesidad ¿de qué? De tener un proyecto de investigación. ¿Sabes cuáles son los artículos, compañeros, que son muy interesantes poder analizar a partir de que no tengan un proyecto de investigación? Son los artículos teóricos. Los teóricos sí, porque como son de estudios de bases de datos y artículos y todo esto, aunque si hay que pagar la descarga de artículos, pues hay que pagarlos también. Entonces, todo eso es muy importante. Mire que cuando uno está formulando un proyecto, uno tiene que hacer todo ese barrido, compañeros. Si yo realmente quiero hacer y sacar un producto de calidad que sea digno de unas revistas Scopus Q1 o Q2, pues entonces yo lo que empiezo a hacer es a parametrizar todos sus costos. ¿Cuánto me cuesta estar en una base de datos? ¿Cuánto me cuesta descargar un artículo? Muchos de esos artículos cuestan, entonces ustedes tienen que asegurar esa plata. Porque muchas personas dicen, venga, pero es que un artículo cuesta solamente $10 descargarlo. Sí, pero para hacer una revisión literaria en donde usted diga, no, yo quiero hacer una revisión literaria de 20 artículos, ya son $200 o más. Quizás algunos podría subirse a $400, más todo lo demás que tienen que hacer, más las traducciones, más, porque las traducciones no se pueden hacer en cualquier lugar. O sea, yo no es que pueda decir, no, es que yo soy inglés, entonces yo hago la traducción y lo envío a la revista, no, porque muchas veces entonces lo rechazan por el inglés, ¿cierto? Entonces las traducciones normalmente se hacen en empresas que están dedicadas específicamente a traducir artículos científicos. A mí me gusta mucho algunas empresas como por lo menos la Innova Research Group, me gusta mucho, me gusta Enago también, hace unas buenas traducciones, le garantizan a uno el trabajo en materia de traducción. Entonces, esto es muy importante. Ahí eso es fundamental, compañeros. Y esta es una primera parte de cómo nosotros ir rastreando, primero que todo, la revista a la que queremos publicar y segundo, la forma como nosotros podemos buscar literatura allí. ¿Listo? Eso en una primera parte. Entonces, recordando un poco, primero, cuando yo empiezo a buscar, yo busco en bases de datos gratuitas. Claro, yo entro al Google Académico y empiezo a buscar. Google Académico, miro que estén citados, hago todo el rastreo, entonces de planeación estratégica, quienes han escrito, entonces me vengo acá, sucesión en las empresas familiares, análisis de los factores estratégicos, está citado por 61, el desarrollo de la marca país, base de posiciones no tradicionales, propuesta de mejora para la gestión estratégica del proceso. Mire, compañeros, aquí hay 1219 productos, 1219 artículos. Uno se demora su tiempito acá. Entonces, si vos no tenés un proyecto de investigación y no tienes descarga horaria, no tienes descarga para hacer este proceso, pues es un trabajo bastante fuerte. O sea, realmente todo lo que es el proceso de búsqueda bibliográfica para hacer todo lo que es los antecedentes de la investigación es muy importante. Y entendiéndose también que muchos de estos nos van a servir a nosotros para construir el marco teórico como tal. Entonces, si yo me voy a citar
si yo me voy a centrar, lo planteaba la profesora Yomar en la sesión anterior, yo me puedo centrar únicamente en uno solamente. Yo puedo decir, por lo menos, la ética empresarial vista desde la perspectiva de la teoría de los stakeholders de Freeman. Y me voy a centrar únicamente en Freeman, ¿cierto? Y voy a hablar de todo lo que tiene que ver con la ética empresarial. Entonces busco muchos autores de ética empresarial, pero mi ente rector, mi aspecto teórico, claro, va a ser Freeman. Y entonces yo desde Freeman voy a empezar a hacer la lectura de los demás autores. Y entonces ahí es en donde yo hago un artículo teórico, ¿cierto? Un artículo meramente teórico centrado específicamente en qué planteó Freeman, ¿cierto? ¿Qué plantean los demás autores en materia de ética empresarial? Y voy a cruzarlos, voy a cruzarlos. Entonces, recordemos como la analogía que ayer les decía, tenemos acá todos los demás, todos los artículos, y los voy a ver con la lupa de Freeman. Voy a verlos con esa lupa. No me va a servir más sino verlo con esa lupa. Y entonces esa lupa de Freeman lo que me va a generar a mí son las categorías de análisis, ¿cierto? O las variables dependientes e independientes dependiendo del tipo de estudio que yo vaya a realizar. Entonces esto es fundamental, compañeros, este análisis, y así yo siempre hago. Me voy, entonces, bueno, me gustó lo de la empresa familiar, entonces me vengo para empresas familiares, ¿cierto? Y yo me puedo, y así empiezo yo a citar, a citar, a citar. Listo. Perfecto. Esto en una primera instancia, que era uno de los elementos que quería trabajar hoy con ustedes específicamente. Bueno, ya ahora entramos en esta otra etapa, en esta otra parte, que es lo de la búsqueda y el rastreo de la información como tal. Entonces quiero enseñarles a hacer esa búsqueda y esos análisis que estamos haciendo ahora de manera manual, a hacerlos de una manera un poco más estructurada. Aquí les dejo algunos de los buscadores en la presentación. Aquí hay algo muy importante que dice bueno, los 30 buscadores de bases de datos académicos que más utilizamos nosotros los investigadores, y yo le doy clic sobre ello, ¿cierto? Vamos a mirar a ver. Lo dejo copiar. Si yo miro acá, copiarlo, voy a llevarlo aquí. No, este no, acá. Aquí. Voy a llevarlo acá. Voy a mirar cuáles son esos buscadores específicamente que nosotros tenemos, cuáles son los que más nos sirven a nosotros. Y acá hay 30 buscadores muy importantes. Nos lo recomienda la página de Norma Zapa. Está Google Académico, Microsoft Academy. Aquí viene la descripción de qué se trata. La referencia también es un buen buscador. Dialnet, que fue uno de los que buscamos ahora. Redalic, Cielo, Base, Rediff, ERIC, Biology Browser, ¿cierto? Browser, como se dice, RedSeq, World Wide Science, la Journal, la Ciencia Science, el DOAC, la Science Research, que es muy importante también, el ISIC Education, la Science Indirect, ¿cierto? Que es muy importante, la ERI Plus, la Digital SIG, que es muy importante, la Search Document Server, ¿cierto? La Tindex, Scopus, y tenemos acá una serie de buscadores muy importantes. El TCO también me gusta mucho para las tesis doctorales. Cuando yo estoy formulando mi tesis doctoral, es muy importante hacer rastreo hacer todo un estado de arte a partir de TCO, que es muy importante. Bueno, y aquí faltó algo muy importante, que también para los que trabajan ¿en qué? En la parte de tecnología está el Google Patents también, que el Google Patents también les permite a ustedes identificar cuáles son las patentes que se vienen trabajando ahora, que se han trabajado ahora, metodologías, por ejemplo, ¿cierto? Entonces acá metodología del aparato para la detección objetiva, y acá viene cuál es específicamente todo el proceso, la descripción general, ¿cierto? La descripción, metodología de transporte sólido, de formulación. Entonces acá todo esto son las patentes que existen. Mire que hay algo muy importante, y es que muchas instituciones en el mundo se dedican a revisar cuáles son las patentes que están próximas a vencerse, ¿cierto? Recuerden que hay unas patentes que tienen un cuidado por 7 años, otras por 10, ¿cierto?
las que están próximas a vencerse para hacerle alguna modificación y empezar a usufructuarlas también o patentar a partir de eso. Recuerden muy bien que las patentes son innovaciones disruptivas o también innovaciones incrementales. Entonces allí también se puede trabajar todo este proceso. Esto es muy importante, compañeros. ¿Listo? Entonces el Google Patents también es fundamental para cuando ustedes dicen, uy, yo creo que lo mío puede ser patentado. Empiezo a buscarlo, ¿cierto? Empiezo a buscar acá, ¿cierto? Empiezo a buscar acá, ¿qué puedo yo patentar? ¿Cierto? Máquina para doblar láminas metálicas, por ejemplo, yo estoy acá, si el sistema de láminas de máquina universal de fabricación y ustedes miran allí, ¿cierto? Se dan cuenta, pueden solicitar los documentos específicamente de este Google Patent, pueden descargar específicamente el PDF, ¿cierto? Eh, Forma de plancha, láminas de revestimiento. Ustedes pueden mirar acá, claro, no está toda la información, pero sí hay una gran parte de la información que se plantea aquí y entonces se hace todo el proceso, se empieza a determinar, aquí están todas las figuras, el campo de la invención, los antecedentes, para que ustedes empiecen a revisar si realmente el documento, perdón, la invención que ustedes tienen cumpliría con las características específicamente de una patente y se podría patentar o no. Y si existe realmente un elemento que se podría patentar allí por parte de ustedes y si hay uno que ya existe que es similar a lo que ustedes tienen. A mí me gusta mucho lo que planteaba el profesor Gustavo ayer cuando decías que con tantos millones de personas es imposible pensar que mi idea se me ocurrió únicamente a mí, ¿cierto? Entonces, en este sentido, este Google Patents también les sirve a ustedes para validar si efectivamente esto ya existe o no. Es algo muy interesante cuando en los proyectos de tecnología, dentro del estado de arte también se citan patentes. Es algo muy interesante y nosotros como editores lo vemos con unos buenos ojos cuando se ha hecho revisión no únicamente de literatura, sino que también se ha hecho revisiones de patentes y de todo esto, porque eso también es un conocimiento especializado muy, muy, muy importante de corte tecnológico. Compañeros, preguntas hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos, micrófono abierto. Micrófono abierto para pasar a la segunda parte del taller que quiero realizar con ustedes. Bueno, muy bien. Yo creo que entonces por acá todo está claro. Bueno, compañeros, vamos a aprovechar que ustedes descargaron el software, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Un ejercicio que no nos demora más de 10 minutos. Sí, es un ejercicio sencillo para hacer todo el proceso ¿qué? De identificación de quiénes son los autores principales en unos temas específicos. Entonces vamos a irnos a la presentación. En la presentación que les envié, vamos a ir haciendo el paso a paso para que ustedes estén allí. Recuerden muy bien que acá tenemos un login, se los voy a enviar también por el chat para que ustedes lo puedan tener y vamos a entrar acá, ¿sí? Vamos a entrar aquí, vamos a entrar con este usuario, vamos a entrar con este usuario y vamos a entrar con esta contraseña. Es la misma, usuario y contraseña. ¿Listo? Vamos a ingresar, por favor. Yo le voy a dar aquí entonces para poder ingresar. Vamos a ingresar acá. En el usuario vamos a colocar 70, 72, 91, 81 y en la contraseña también vamos a colocar lo mismo. Vamos a hacer ese proceso de decantación de la, de la, de la bibliografía, de todo lo que son las referencias. Le voy a dar a ingresar, ¿cierto? Y al ingresar nos vamos a ir acá hacia la parte en el número 19, encontramos Scopus. Le vamos a dar clic en Scopus. Cuando dice que hiciste decir scopus.com, este sitio puede ser falso, le damos a ignorar, ¿cierto? Si a ustedes les aparece
Hoy un compañero me decía que tenía Mac y le queda un poco complicado a veces, a mí también, entonces a veces es complejo, entonces en los Mac es difícil con esto, entonces a veces aparecen esos códigos como tal. Si quieren colocarlo en español, lo pueden colocar, ¿cierto? Y vamos a buscar específicamente los autores. Bueno, si de pronto no tienen la posibilidad, acá vamos a buscar por lo menos ética empresarial. Ética empresarial. Y en ética empresarial nos van a salir todos estos elementos, todos estos artículos, ¿cierto? Ética empresarial. Nos aparecieron 28 artículos, ¿sí? De ética empresarial. Ética empresarial. Busquemos un tema que es mucho más que marketing. Marketing. Que digan ética empresarial y marketing también. Vamos a irnos hacia atrás, en los documentos y en lugar de ética empresarial, yo voy a colocar marketing. Marketing. En marketing me salieron 294.664 documentos. ¿Por qué es importante? Pues por esto. Mira, si ustedes se dan cuenta de lo que yo les decía, compañeros, aquí les voy a mostrar un poquito más grande. Si ustedes se dan cuenta, aquí entramos y hay 2020, ya hay publicaciones del año 2021. Ya hay publicaciones del año 2021, muchísimas publicaciones ya del año 2021 con la palabra marketing, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea, turismo, ¿cierto? Science Information, ¿cierto? European Journal of Operational Research, ¿cierto? Food Quality and Preference. Todos estos, Tourism Management, ve, mira, esta revista está trabajando mucho lo que es la parte de marketing, claro. Tourism Management, marketing, me imagino yo que, mira, esta revista está muy interesante para aquellos que escriben en marketing, ¿ah? En Destination Marketing and Country Investigation. Muy bien, esta está súper chévere. Está muy chévere. Sustainability, Induction Hospitality and Investigation of the Muy bien. Esta revista está muy interesante. Pero bueno, aquí lo que les quiero mostrar es básicamente cómo hacer este proceso. Me cuentan, por favor, si ya pudieron estar acá. Busquen lo que a ustedes les llame la atención, profes. No necesariamente tiene que ser el marketing, sino cualquier tipo de información, cualquier tipo, y revisemos que estén en que tengan sus resultados como tal. Cuando ya tienen los resultados, ustedes le van a dar todo. Aquí, all. Le van a dar clic sobre all. ¿Listo? Voy a darle acá. Aquí hay unos tipos de acceso, entonces Open Access. Es muy importante que ustedes elijan siempre Open Access, porque si le dan otros, de pronto estos es, mire, acá hay 268.803 artículos que muy probablemente ustedes tengan que pagar por ellos. Entonces yo le voy a dar en Open Access, ¿cierto? Y limitarme a estos. Entonces tenemos acá los que son de Open Access. ¿Listo? Y le voy a dar All. Es muy importante. ¿Mm? Muy bien. Hasta ahí todo está bien, compañeros. Sí, doctor. Perfecto. Muy Cuando bien. nosotros, perdón, profe. Está bueno, Muy bien. doctor. Cuando nosotros entramos acá, hay algo que se llama CSV Sport, ¿cierto? Entonces, en este CSV Sport,
yo le voy a dar clic sobre él. Nuevamente voy a hacer el procedimiento CSV Export, ¿cierto? Exportarlo. Y acá me dice exportarlo, ¿cierto? Con todos los documentos le voy a dar CSV on the first 20,000 documents. ¿Sí? Aquí. Los 2.000 primeros documentos. Perfecto. Muy bien. Aquí le damos, ¿cierto? Vamos a mirar acá en Export. Vengo acá y reviso acá. Que tiene que estar en CSV Excel. Normalmente aparecen así. Normalmente aparece así. Entonces yo le voy a dar que me descargue la citation information, ¿cierto? La información, la información de las citaciones, ¿cierto? Y la bibliographical information, ¿cierto? Que puede ser la afiliación institucional, el serial, Esto es muy importante porque yo luego puedo mirar cuáles son las universidades que más publican en esto, los editores, the language of original document, ¿cierto? Los documentos si yo quiero las palabras clave, ¿cierto? Y el abstract keyword, ¿cierto? Bueno, ¿qué otro tipo de detalles? Nombre, sponsor, ¿cierto? El patrocinador, todo esto, entonces, aquí. Pero me puedo centrar únicamente en esto, en el autor, ¿cierto? En el ID del autor, en el document title, en el año, ¿cierto? En el segundo título, ¿cierto? El volumen, las páginas, la citación, bueno, publicación, el DOI, que es muy importante el DOI, ese identificador, y le vamos a dar exportar. Exportar. Aquí, cuando le damos a exportar, nos va a salir esto y le damos a exportar. Y él nos va a descargar en Excel el documento. Y esperamos que se descargue el Excel. ¿Listo, profes? Este me lo descargo como Scopus 4. Listo. Profes, ahora nos vamos a ir perfecto, nos vamos a ir, profes. Ahí les voy a dejar ese link y esas claves para que ustedes ingresen y puedan accesar a Scopus cuando necesiten. Profe, abremos, por favor, por favor, abrimos el programa de Voz Viewer, por favor. Todos deben de estar aquí, bueno, todos deben de estar acá, ¿cierto? Todos deben de estar acá, sin en blanco completamente. Le van a dar crear, ¿cierto? Por favor.
Crear un mapa basado en Network Data, ¿cierto? En los datos de Network, ¿cierto? Crear un mapa basado en bibliografía, en data de bibliografía, ¿cierto? Y crear un mapa, ¿cierto? Basado en textos, en un texto. Este programa, compañeros, le sirve para hacer esas nubes de palabras y todas esas cosas tan interesantes que hoy a los editores nos parecen tan interesantes y que podemos trabajarlo de una manera muy importante. Hasta acá, entonces le vamos a dar clic, ¿cierto? Sobre crear uno con base a unos datos bibliográficos. ¿Listo? Vamos despacio. Hasta aquí está bien. Exacto, como el Atlas dice. Sí, perfecto. Yo aquí les tenía dentro de la presentación, para volver a la presentación, en análisis de redes, entonces tengo también el SPSS, R, el Atlas-T también, muy bien, pero este es súper intuitivo, el Boss Viewer, y es súper intuitivo y es gratuito, no tienen problema por esto, entonces bueno, le vamos a dar clic en este, ¿cierto? Aquí nosotros, cuando ya le damos clic, nos va a aparecer específicamente, es que este sí no la puedo ampliar, nos va a aparecer acá, ¿cierto? Leer una data de una bibliografía, ¿cierto? De unos archivos bibliográficos soportada en la Web of Science, ¿sí? En Scopus, en Dimensio, ¿cierto? En PubMed, ¿cierto? Estos, o aquí, ¿cierto? Una data, ¿cierto? En RedWords, como nosotros tenemos Scopus, entonces le vamos a dar clic en este primer elemento, en este primer elemento. Profe, ¿puede repetir el anterior? El anterior, profe. Sí, Aquí, estás aquí, ¿verdad? Ajá, ahí estoy. Y le vas a dar en el segundo, que es crear un mapa basado, ¿cierto? En Ya. datos bibliográficos. Porque fue realmente lo que descargamos, datos bibliográficos, entonces autor, todo esto. Ya, hasta ahí estoy. Perfecto. Quien vaya atrás y si de pronto voy muy rápido, me dicen por favor. Luego le damos en Enter, ¿cierto? En siguiente, perdón. Y va a aparecer aquí que vamos a leer una data, ¿cierto? De una base de datos bibliográfica soportada en la Web of Science, en Scopus, en Dimensio, ¿cierto? Entonces le vamos a dar en Scopus, esta es de acá arriba, la primera. Le vamos a dar Enter. Cuando ustedes vienen acá, entonces le dice, acá les debe aparecer Web of Science. Ustedes le van a dar clic sobre la pestaña Scopus. Sobre la pestaña Scopus. No les va a aparecer nada aquí todavía. Le van a dar clic sobre los tres punticos que aparecen allí. Y en los tres punticos les va a aparecer específicamente esto. Y a ver cuál fue la mía. Scopus 4. Entonces me voy para Scopus 4. Elijo Scopus 4, ¿cierto? La que yo descargué a ustedes les va a aparecer la que ustedes descarguen. Scopus creo que descargaron Scopus 1. Listo, en Scopus 1. Ya, ustedes eligen su directorio en Scopus, y le dan OK. ¿Listo?
le van a dar siguiente. En siguiente, vamos a analizar coautores, autores, ¿cierto? Organizaciones o países, no, vamos a trabajar con autores inicialmente. Acuérdese que también podemos trabajar con organizaciones para saber cuáles son las universidades que más trabajan. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto de investigación y este proyecto de investigación yo quiero que me lo avale una universidad extranjera, pues entonces voy a mirar cuáles son las universidades que más trabajan en esos temas, ¿cierto? Full, ¿cierto? Le vamos a dar acá, vamos a darle completamente el tema acá, máximo de número de autores por documentos, podemos darle 25. Aquí ya se rompe otro mito también, compañeros, y es que los artículos hay que escribirlos entre 2 o 3. Eso es falso. Hay artículos que tienen 50 autores, depende de la calidad del documento, y son 50 autores y han escrito 14 páginas. Entonces acá volvemos nuevamente, lo importante no es la cantidad, sino la calidad realmente del razonamiento que se haga dentro del documento. Entonces yo puedo decir que 50 autores acá, ¿cierto? Le voy a dar siguiente. Acá hay algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta, compañeros. Bueno, voy a ir paso a paso. Aquí yo puedo determinar en esta parte, ¿cierto? En los thresholds, yo puedo determinar quiénes son los autores más productivos en ese tema específicamente. ¿Cuáles son los más productivos en ese tema? Los más productivos en el tema son los que tienen 5 autores. Entonces acá nos aparece, ¿cierto? Que hay 33, ¿cierto? De todos los 7.265 que tenemos, solamente 33 cumplen esta condición. Si yo le pongo 6, solamente 18 cumplen esa condición. Si yo le pongo 7, solamente 11 cumplen esa condición. Si yo le pongo 8, perdón, solamente 8 cumplen esa condición. Si yo le pongo, bueno, el máximo es 8. Ya de ahí en adelante ninguno. Entonces, 8 nada más cumplen esa condición, que están por encima de 8 autores. Yo, para poder hacer un análisis un poco más profundo, le voy a poner a partir de un, ¿cierto? Y si acá abajo yo también puedo poner las citas, que sean una cita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Si yo le pongo 20 citas, pues ya me doy cuenta que únicamente los más citados son solamente 52 de estos. Si yo le pongo que tenga por lo menos 100 citas, pues ya me voy a dar cuenta que no hay, solamente 30 cumplen con esa condición, 100 citas 30, 101 citas 25 y así. Yo puedo empezar a jugar. En este caso le voy a dar 0 citas porque me interesa hacer un análisis general de todos. Y le voy a dar siguiente. Número de autores seleccionados, yo le voy a poner 1000, le puedo poner 500 en este caso, puedo ponerle 2000, ¿cierto? Perdón, 2000, ¿cierto? Pero para este caso específicamente vamos a analizar los 1000 primeros autores. Perdón, los 1000 primeros autores. Y le voy a dar finalizar. Cuando me da finalizar le voy a dar yes, ¿cierto? Él me hace todo el bosquejo y me va a sacar específicamente ya todo lo que tiene que ver con los autores más relacionados. Miren las distancias que existen específicamente entre ellos por países, ¿cierto? Por tendencias específicamente que yo pueda tener. Voy a mirarlo acá. Estos son los autores más cotizados, ¿cierto? Voy a mirarlo acá. Lo puedo mirar por círculos, lo puedo mirar por cuadrados también, ¿cierto? Y voy a empezar a mirar este autor como tal. Voy a empezar a mirarlo acá. Si yo miro esto, me voy dando cuenta acá que es mucho más pequeño y se empiezan a ver cuáles son los autores mucho más citados. Si yo lo miro acá, me doy cuenta que está este autor, que es Pignati, que es uno de los autores mucho más reconocidos en este sentido, ¿cierto? Pero que Pignati no es realmente que escriba con todo el mundo, sino que hay una tendencia, hay 2 tendencias específicamente acá, aquí, pero el autor que más se relaciona con todos es Shen, quiere decir que es uno de los autores que más se relaciona específicamente con todos, ¿cierto?
yo puedo empezar a hacer crecer estos elementos o a disminuirlos, ¿cierto? Y empiezo a mirar acá también sobre esto. Estamos en materia de documentos, ¿cierto? ¿Cuántos documentos tienen? Entonces vemos que Chen efectivamente tiene muchos documentos y se empieza a relacionar con muchos. Hay otro autor por acá, otro autor que es Wang, ¿cierto? Se empieza a relacionar, pero si nosotros miramos esta relación que nosotros tenemos aquí, es únicamente con este autor. Este autor. Leak es un autor que escribe entre las dos corrientes que nosotros tenemos específicamente del marketing. Hay un marketing que tiene una corriente en la izquierda y otra corriente en la derecha que hay que analizar y pues obviamente usted como experto en marketing podría identificarlo, pero es básicamente este. Pero Leak es ese autor, ¿cierto? Estos autores que yo tengo acá son estos autores que no tienen una corriente completamente definida, sino que toman de las dos corrientes como tal. Entonces eso es muy importante. En materia de citaciones, vamos a mirar cómo se comportan las citaciones, ¿cierto? Vamos a mirar acá las citaciones. La citación más fuerte es la de Liu, ¿cierto? Liu Jin. Este es un autor que tiene muchas citaciones y que puedo hacer el análisis de citaciones con ellos. Entonces está Lu, ¿cierto? Está Chen, está Han. Estos son autores chinos, realmente. Los chinos escriben mucho. Si nosotros nos damos cuenta, los chinos tienen unos procesos demasiado altos en esto. Aquí yo puedo decir, efectivamente, si quiero hacer una visualización de este tipo o quiero hacer este tipo de visualizaciones que es del network, ¿cierto? Que tanto se trabajan entre ellos. Miren la línea que les mostraba actualmente, es esta línea básicamente. Tenemos estos autores que se relacionan mucho con esta línea. Estos autores que se relacionan mucho con esta línea, ¿cierto? Los podemos ampliar acá. Y puedo empezar a mirar cuáles son específicamente esas relaciones que se tienen entre ellos, cuáles son esas tendencias, y hay unas tendencias mucho más claras, y empezar a mirar cuáles son esas redes que se generan entre cada uno de los autores que nosotros específicamente trabajamos. Entonces, por lo menos este autor es un autor de mucha red, trabaja, ha sido citado en con muchos trabajos, pero escribe, vamos a ver con quién escriben estos autores. Este autor escribe con esos mismos que han sido prácticamente citados. Que aquí esto nos deja una gran enseñanza, compañeros, y es que en la medida en que ustedes escriban con personas distintas que estén en la misma tónica de escritura de ustedes, ustedes pueden aumentar también su radio de citaciones, porque las citaciones también cambian, ¿cierto? Y las citaciones pues no son tan amplias como el número de documentos, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta se manejan casi las mismas redes en la parte de las citaciones y de los documentos, ¿cierto? Entonces, si yo miro acá, tenemos esas redes muy importantes que nosotros podemos ir construyendo. Miremos hacia la otra línea, que es la línea de los chinos. La línea de los chinos. Si nosotros nos vemos por acá, si nosotros nos movemos hacia acá, nosotros nos damos cuenta que hay en citaciones, no hay quien sea mejor que estos tipos en materia de marketing. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a empezar a analizar la literatura, yo tengo que iniciar un análisis literario. Si estoy en esta línea, si estoy en la línea de Chen, de Wong, de Shang, de Liu, de Han, si estoy en esta línea, tengo que analizar a estos autores inicialmente. Y estos autores, si ustedes se dan cuenta, son un poco más exclusivos. Miren, son un poco más exclusivos. Ellos ya no producen con tantas personas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas líneas muy claras. Y cuando yo monto al Liu, ¿cierto? Se empiezan a especializar todos estos. Pero si yo miro en materia de documentos, por ejemplo, como tal, Liu es uno de los que genera mayor cantidad de documentos. Y mira, estas no generan producción con tantas personas, sino con muy pocas personas se está escribiendo. Si yo me vengo para Han, me doy cuenta también que hay con muy pocas personas que tienen específicamente ese trabajo.
Y si yo reviso aquí, en los procesos de densidad como tal, quiero subir, pero no me deja. Aquí en estos elementos de densidad, cuando yo ya tengo aquí unos mapas de calor, ¿cierto? Perdón, unos mapas de calor, pues me voy dando cuenta que hay unos autores específicamente como Wang, ¿cierto? Liu, Yan, Shang, que son autores que son mucho más leídos, ¿cierto? Que son mucho más trabajados. Aquí está Truster, que es Li He, Ismihilova, que parece ser que es como eh, alemán, ¿cierto? Perdón, ruso, ¿cierto? Entonces aquí en este sentido, nosotros nos vamos dando cuenta, compañeros, por medio de esta herramienta tan sencilla y por medio de ese análisis tan sencillo que hicimos, cuáles son esas producciones, cuáles son esas producciones, cuáles son esas redes y cuáles son esos autores que definitivamente nosotros tenemos que empezar a citar o mirar. En las citaciones nos damos cuenta que Liu tiene unos muy altos índices de citación, ¿cierto? Mientras que ya esta corriente no. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en esta corriente, ¿cierto? Tengo una gran posibilidad de reactivar la corriente o estoy por el lugar que no es, porque aquí es en donde hay la mayor cantidad de citaciones en esta corriente que es de Liu, ¿cierto? Entonces, en este sentido, esto es básicamente lo que nosotros encontramos. Liu, voy a mirar acá, Liu, ¿cierto? Entonces voy a mirar acá, Liu, Liu, creo que se escribe así, Liu, ¿cierto? Entonces voy a mirar acá, Liu, y me voy a dar cuenta específicamente cuáles son los documentos que se empiezan a organizar, ¿cierto? Acá, porque hay una citación de Liu, no es que se haya escrito específicamente por ese autor. Vamos a ir a revisarlos por autores, ¿cierto? Acuérdense que acá yo tengo la posibilidad de buscar por autores o por documentos como tal. Listo, compañeros. Entonces, en este sentido, esto es uno de los elementos importantes que se deben de tener en cuenta cuando yo estoy haciendo todo el rastreo bibliográfico. Estas herramientas nos permiten a nosotros hacer esto. Incluso esta herramienta es muy utilizada, compañeros, para hacer documentos teóricos bibliográficos. O sea, cuando yo hago un análisis bibliométrico, que eso también lo están publicando mucho las revistas en estos momentos, los análisis bibliométricos, entonces allí hay una posibilidad bastante significativa en este tipo de procesos académicos. Por ejemplo, hoy yo pertenezco a una red que se llama Redodalsei y esta red Redodalsei es una red académica que está gestionando un evento académico internacional. Y en este evento académico internacional se hizo para estudios específicamente de este tipo. Son este tipo de estudios. Y la herramienta que más se utilizó fue esta. Fue esta herramienta, con esta logramos, es una revista, está para la revista venezolana de gerencia, que de pronto la profesora Yomar la conoce. Es una revista que está en Scopus Q3, es una revista muy buena y tiene un índice de impacto también muy interesante. Y entonces, en este sentido, cuando ustedes hacen unos estudios interdisciplinarios y que están orientados específicamente al área de la gerencia, al área de la toma de decisiones organizacionales o al área jurídica, pueden publicar allí en esta revista que se llama la revista venezolana de gerencia. Y sobre todo si se van por el lado del evento académico como tal y de la gestión del evento académico, le sale mucho más fácil el artículo porque lo evalúan directamente los pares del evento y si le dan un OK, entonces el artículo queda de una vez postulado para la revista. Entonces, digamos que en este sentido hay unos elementos muy importantes. ¿Qué nos dice esto, muchachos? Que cada vez que nosotros vamos a empezar a trabajar, cuando nosotros empezamos a trabajar, no, cuando ya ustedes se vuelven muy fuertes, cuando ya ustedes empiezan a trabajar de una manera muy fuerte, se dan cuenta que bueno, el autor más citado en marketing es Liu. Entonces yo puedo incluso venir al Google Académico, yo no soy de marketing, pero puedo venirme al marketing y Liu, ¿cierto?
y me doy cuenta entonces acá, que tengo específicamente acá, G Liu está citado por 110, por 63, ¿cierto? Por 193, por 158, por 31, realmente es un autor que definitivamente sí tiene muchas citaciones en este tema. Entonces, Marketing Liu tiene 1110 citaciones, ¿cierto? Que eso ya lo considera en un referente en materia de marketing, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros empecemos a analizar todo este tipo de documentos, ¿cierto? Marketing y si yo me vengo para acá, para esto, empecemos a mirar otro que se llama Shen, ¿cierto? Entonces, marketing, Shen, ¿cierto? Entonces, Shen, y nos damos cuenta que Shen, Liao, Shen, ¿cierto? Entonces está citado por 112, por 556 está citado, y entonces ya nos empezamos a dar cuenta por medio de esta herramienta cuáles son los autores que realmente tienen unas citaciones significativas. Si yo me vengo para acá, por lo menos este autor, no lo logro ver muy bien, yo soy un poquito escaso de vista. Si yo tengo un autor por acá, por lo menos este, Hisselberg, entonces puedo mirar acá, Hisselberg, vengo y miro, y es un autor que está citado por 2, por 17, ¿cierto? Por 5. Entonces, si nos damos cuenta realmente, estos autores que nosotros estamos planteando aquí son autores que definitivamente son los que más escriben en materia ¿de qué? En materia de marketing. Han. Entonces eso, y esto les va a facilitar a ustedes muchísimo, muchísimo. Miren este 2460, ¿cierto? Edición para la MED. Porter, exacto. Entonces esto, muy importante acá, entender estos elementos que nos ayudan a nosotros a hacer el rastreo de la literatura. Entonces, claro, cuando yo ya me vengo acá, en Shen, ¿cierto? Entonces voy a mirar acá, citado por 12, y me doy cuenta acá que está por Siu, ¿cierto? Que también lo vimos allá, por Chao, ¿cierto? Acá hay otro documento. Este está citado por 1375, aplicación de las técnicas en Customer Relationship Management, ¿cierto? En todo lo que son la atención al cliente, ¿cierto? Entonces, muy importante estas técnicas para la atención al cliente, ¿cierto? Una revisión de literatura y clasificación. Miren, estos documentos, compañeros, les pueden servir a ustedes como base para empezar a mirar cómo es ese cuento de la revisión de la literatura. Y si yo me vengo aquí, empiezo a revisar, claro, es un documento del Sevier, que está en Scopus, como el que miramos ahorita. Miren, Lesión, Shao, ¿cierto? Niyai, yo creo que estos están por acá. Shan, Niyai, bueno, todos estos, como esos apellidos son tan parecidos todos, ¿cierto? Entonces, si yo vengo a revisar acá, me doy cuenta que Lin en Chen, ¿cierto? Niyai, ¿cierto? Que están ahí, Lin en Chen. Miren, miren lo importante. Miren lo importante. Acá, Chen fue citado en estos artículos, en estos documentos. Si nosotros ya luego vamos a ver a este, entonces ya hay acá. Miren, este por lo menos habla de la CDM, Customer Relationship Management, ¿cierto? Y acá, y si yo me doy cuenta, aquí empiezo a mirar todos estos elementos y me voy a dar cuenta cómo es lo de la parte de la revisión de la literatura. Miren, hay mucha literatura y lo que yo les decía, aquí, en este documento, ustedes prácticamente no están encontrando, compañeros, no están encontrando casi citas textuales. Miren, acá hay una cita textual, ¿cierto? De acuerdo con Swift, en la página ¿cierto? Con este en la página 5 y con este en la página 4, ¿cierto? El CRM consiste en las siguientes dimensiones. Muy importante, ¿sí ve? Cuando es un documento teórico, estamos hablando de dimensiones. Cuando hablamos de un documento que no es teórico, sino que tiene otra línea, hablamos de variables, ¿cierto? Entonces acá, la identificación del cliente, la atracción del cliente, la retención del cliente y el desarrollo del cliente. Miren que no son cosas, compañeros, si ustedes empiezan a leer literatura en inglés y si ustedes empiezan a buscar todo esto, se van a dar cuenta que lo que ustedes escriben es de muy alta calidad. Lo que pasa es que hay una primera limitación. La primera limitación es que escribimos en español.
¿cierto? Entonces ahí ya hay una primera limitación, porque si escribimos en español, solamente publicamos en español. Y en español casi no hay mucha lectura, o sea, la comunidad científica no se interesa mucho por los documentos en español. Si escribimos en portugués, hay una probabilidad un poco más alta, pero cuando nosotros escribimos en inglés, hay una probabilidad supremamente alta. Entonces, en este sentido, es muy importante, pero si ustedes, los que escriben en marketing, se dan cuenta que estos elementos que tenemos acá no son ni siquiera nuevos, mire, son del año 2001, ¿cierto? Del año 2004, ¿cierto? Y ni siquiera son autores chinos, sino que fueron los precursores del marketing, fue Swift, ¿cierto? CNET, ¿cierto? Todos estos elementos. Y acá, estas dimensiones causan, ¿cierto? Son a partir de un sistema de administración del cliente, ¿cierto? Y son cosas súper sencillas. Miren, acá hemos contado solamente una cita textual para responderle a lo que nos planteaba ayer la profe, lo que nos preguntaba ayer la profe, se me fue el nombre, yo la tenía por acá, escrita. Bueno, lo que nos planteaba ayer una profe, que nos hacía la pregunta de que si las citas textuales eran importantes en este tipo de documentos. Miren, este documento es teórico, una revisión teórica, y nos damos cuenta que no hay tanta cita textual, no hay tanta cita textual. No hay tanta cita textual, yo vengo acá a revisar citas textuales. ¿Cómo identifico las citas textuales? Pues porque tienen la página, ¿cierto? Entonces acá, mire, cita textual no hay cita textual, no hay cita textual por acá, no hay cita textual, no hay citas textuales, textuales no hay, no hay específicamente citas textuales aquí. No hay una cita textual. Miren, se favorece mucho todo esto, compañeros, todo lo que son las construcciones gráficas, lo que yo les decía, el desarrollo del cliente es muy importante, miren, un modelo muy interesante, ¿cierto? Las técnicas de CRM, se favorecen las gráficas, ¿cierto? Cómo se clasificaron los artículos, ¿cierto? ¿Cierto? Se distribuyeron en 17 artículos clasificados en la clasificación del marco teórico, ¿cierto? El marco teórico, y esto se muestra en la tabla 1. ¿Cierto? Muy importante esto, miren, la clasificación de los artículos, como es un documento teórico, por lo menos si ustedes quieren escribir un documento teórico, una revisión bibliográfica de qué se ha escrito en marketing hasta ahora, cuáles son los principales autores y todo esto, esto es muy importante, la metodología de la investigación, cuáles fueron las metodologías, ¿cierto? Premier, la Business Sources Premier, la Emerald Full Text, ¿cierto? En Journal Journal, la Science Indirect, ¿cierto? And IEEE Transaction, que es muy importante. Luego se miró acá, solamente los artículos publicados en inteligencia de negocios, ¿cierto? Desarrollo, descubre, administración de negocios, bueno, todo esto. ¿Cómo se clasificó el método? De acuerdo con Swift, se hicieron estas dimensiones, fueron las únicas que se tomaron, ¿cierto? Y se empieza con el proceso de los tipos, ¿cierto? Que vienen a justificar cada una de estas dimensiones. Y ya, compañeros, es un artículo que, si ustedes se dan cuenta, no tiene prácticamente citaciones textuales, ¿cierto? No tiene una citación textual, no tiene citaciones textuales, no tiene citación textual. Aquí está cómo se segmentó, cómo se hizo el análisis específicamente. Miren, Kim, Jung, Swan, lo mismo que nosotros estamos mirando acá. Kim, Jung, Swan, ¿cierto? Todos estos autores que nosotros tenemos acá en materia de marketing, son los que nosotros empezamos a trabajar. Tenemos aquí un Customer Retention, quienes hablan de esto, y de esa misma manera, como nosotros buscamos la información en Scopus, de esa misma manera es que nosotros buscamos la información para llenar este tipo de tablas. Y las conclusiones, ¿cierto? ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las tablas de conclusión? ¿Cuáles son esas tasas, ¿cierto? De los 54 artículos relacionados, ¿cierto? En la retención solamente, miren, solamente dos de todos estos discuten sobre, ¿cierto? La administración, ¿cierto?
Y acá viene unos elementos muy importantes, la clasificación del modelo, chuchuchu. Entonces, mire, esto es un artículo teórico, compañeros. Y este podría ser, este documento que nosotros estamos viendo acá, puede ser el mejor ejemplo que ustedes puedan encontrar de lo que es un marco teórico. Miren, miren, un marco teórico fantástico, excelente, porque tiene varios autores mezclados en un solo documento, ¿cierto? En un solo documento tenemos en un solo párrafo, perdón, ¿cierto? Y esto hace que este párrafo que nosotros tenemos acá sea tan rico. ¿Por qué? Porque en un solo párrafo tenemos un documento distinto, dos documentos distintos, tres documentos distintos, ¿cierto? Tenemos cuatro documentos distintos y cinco documentos distintos. O sea, yo tuve que haber leído cinco documentos para haber construido este párrafo, ¿cierto? Aquí tengo uno, dos, tres, tres documentos distintos, cuatro documentos distintos tengo yo acá para haber construido, ¿cierto? Este párrafo, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no es autor por párrafo, compañeros. No es necesario hacer un autor por párrafo. Si ustedes se dan cuenta que este documento tiene 11 páginas nada más, y de las 11 páginas, podría yo atreverme a decir que 3 de ellos son tablas, tablas, son tablas, ¿cierto? Son tablas. Claro, aquí hay otra respuesta para los profesores que preguntan cuántos artículos debo citar. Eso no depende de qué, de cuántos debo o no. Lo mínimo necesario y suficiente. Aquí nos dimos cuenta que como la base de datos que estábamos analizando es supremamente grande, pues tenemos muchos autores aquí, ¿cierto? Tenemos muchos autores y si ustedes se dan cuenta, vean a Wang, ¿cierto? Son todos estos autores que nosotros, Yu, Shang, que nosotros hemos venido analizando, que indiscutiblemente tienen que citarse en este tipo de documentos para que el documento, cuando entre al autor, cuando entre al editor, sea muy atractivo ese documento. Sea muy atractivo ese documento. Eso es. Compañeros, preguntas hasta aquí. Es que incluso ahora cuando publican el documento, si lo vemos en las revistas digitales, ¿no? Colocan el resumen y las referencias bibliográficas. Entonces, eso también es importante. Y simplemente él contrastó, ubicó a los autores, yo no sé inglés, ¿no? Simplemente allí ubicó a los autores en esos párrafos, imagino que mantienen estos la tendencia y los otros mantienen una tendencia opuesta, a lo mejor en el segundo párrafo, y ya él está explicando y puede cotejar esta información con alguna experiencia práctica, por lo que veo aquí, le está sacando datos, esa no es nuestra área, ¿no? Pero es importante lo que yo observo, ¿no? Simplemente a simple vista. Y qué importante hubiera sido tener estas herramientas antes, ¿no? Porque esa era la misma búsqueda bibliográfica a pie que hacíamos nosotros, teníamos que leernos todo el libro para interpretar o llegar a concluir algo sobre esto, y esta herramienta es maravillosa, no la conocía, he estado muy atenta porque no la conocía, y ahorita estoy trabajando con Mendeley, que también hice el curso por acá por CIDE, porque no conocía la herramienta, y ahora voy a integrar esta, ¿no? Pero me ha parecido una cosa impresionante, a nuestra vista es impresionante, porque de venir de hacerlo de la manera ortodoxa, ordinaria, rústica, a tener estos elementos, es algo que le puede muchos de los que están ahorita en sus doctorados, todo ese bagaje teórico que es necesario que aparezca allí en ese marco teórico. Gracias, profe Yomar. Y es que básicamente, compañeros, cuando hablábamos ayer y decíamos con la profe Yomar que cómo delimitar específicamente esa teoría, pues por acá es específicamente empezar a mirar cuáles son los teóricos realmente más citados, los que más, porque no siempre el que publica más es el que más se cita, ¿cierto? Entonces también es, digamos que las citaciones, lo que
lo que legitiman las citaciones es ese grado de impacto que pueda tener el documento científico, ese impacto que tiene el documento en la comunidad científica. Entonces, en ese sentido, empezar a hablar de estos autores que nosotros tenemos acá, de estos autores de Lee, de Liu, nos dimos cuenta cómo tiene de Shen, y hay algo muy importante que quizás no se sale de la ética realmente de la investigación, pero por lo menos si yo con mi equipo de trabajo, suponiendo que ustedes y yo estamos escribiendo en este tema, en marketing, ya se me había olvidado, en marketing. Si yo estoy escribiendo en marketing y yo veo que este artículo es uno de los artículos más citados y puedo entender cómo se hace este artículo, cómo se construyó este artículo, todos estos procesos, pues muy, muy chévere. Yo puedo hacer un artículo similar, puedo empezar a hacer una reconstrucción de un artículo similar. Y cuando yo utilizo todo este proceso metodológico para poder desarrollar un artículo similar, ¿cierto? Para poder tomar esto como una herramienta que me permita a mí mostrar un norte, pues excelente, excelente. Ahí es en donde yo empiezo a generar documentos de calidad porque tienen una validez, digamos, metodológica muy clara, que es lo que uno busca. Y por último, el razonamiento. ¿Qué razonó este artículo? ¿Qué razonó este artículo? ¿Qué fue lo que dijo este artículo? ¿Qué dijo este artículo? Ah, bueno, voy a leerlo. Lo que considere yo que le hizo falta razonar a este artículo es mi punto de partida para desarrollar mi artículo. Para desarrollar mi artículo. Y empezar entonces, ya cuando yo cito a Jun, a Luan, a todas estas otras personas que están trabajando en este tema, cuando yo empiezo a citarlos, la comunidad científica me van a decir, ve, este muchacho sí sabe específicamente del tema, porque no estoy citando a Flores, no estoy citando a Ramírez, a Cuevas, que son muy locales y que de pronto es mi compañero muy interesante y todo esto, pero que no son las autoridades mundiales en el tema. Entonces, en este sentido, la autoridad en el tema, eso es como cuando yo voy a hablar de ventajas competitivas, tengo que hablar de Porter sí o sí. Tengo que hablar de Porter, porque Porter es el de las ventajas competitivas y todos desde las diferentes disciplinas sabemos que es él. Entonces, en este sentido, esta construcción es muy interesante. Este análisis es muy interesante para la construcción de los marcos teóricos. Y me voy a permitir, ya de manera mucho más rapidita, y me disculpan, es esto solamente hacer un cierre. Y me voy a comprometer con ustedes en lo siguiente. Yo también he dictado los cursos de norma APA y esto es muy importante, por lo menos cuando yo tengo acá, este documento, voy a permitirme cerrar acá, cuando yo tengo acá este documento y he leído dos autores o tres autores, ¿cierto? ¿Mm? Cuando yo he leído dos o tres autores, ustedes se dan cuenta que acá está el punto y coma, ¿cierto? El punto y coma que separa un primer autor de un segundo autor y de un tercer autor. Entonces me voy a permitir en este documento en Word aquí hacer algo que, que me van a disculpar la vida porque no nos alcanzó el tiempo para hacer lo que yo quería hacer y era leer específicamente, interpretar estos documentos y todo esto, ¿cierto? Pero yo podría plantear algo. Entre otras cosas, voy a poner unos 3 puntos aquí para poder definir específicamente que allí hay una construcción académica hacia arriba, ¿cierto? Y puedo escribir algo como, en este sentido, ¿cierto? Coma, el marketing debe abordarse desde 4 dimensiones. Bueno, creo que por acá lo leí. Por acá lo leí. Algo como para que nos ayude a nosotros a, a centrarnos un poco en ese aspecto de construcción. En 4 dimensiones, planteadas
por, ¿cierto? Swift, voy a permitirme hacer esto. Claro, y se ubican a esos autores, ¿sí? Exacto. Por Ujú. Swift. Yo los voy a leer, voy a ir a empezar a buscar a Swift 2001, ¿cierto? Ujú. Entonces vengo y busco por lo menos a Swift 2001. ¿Qué hago? Google Académico, entro o lo busco por Scopus. Ustedes ya tienen mi clave allí para que puedan ingresar los que no tienen. Marketing. Ah, mire, CRM, Customer Relationship. ¿Sí ves? Y entonces vengo a entender acá, ¿cierto? Aceleración de Customer Relationship, usar el CRM en las tecnologías, ta. Muy bien. Turismo. Entonces yo puedo encontrar acá este Swift, ¿cierto? Supongamos que ya lo leí, ¿cierto? Supongamos que ya leí. También voy a buscar set, ¿cierto? Set en CRM también. Set CRM y aquí me sale que es la conceptualización en la escala del desarrollo, ¿cierto? Aquí también. Y por acá también voy a buscar a estos autores específicamente en CRM. En CRM. Los leo y hago una construcción, ¿cierto? Pero voy a decir algo, me van a perdonar la aberración académica por el tiempo, pero sería en este sentido, el marketing debe abordarse de las 4 dimensiones planteadas por Swift, ¿cierto? 2001, punto y coma, ¿cierto? Set, no, para evitar y set, voy a colocarlos acá. Voy a utilizar no este i, ¿cierto? Sino esta i para poderlos identificar fácilmente. Y este, 2004. Bueno, voy a escribir acá. Dimensión 1, ¿cierto? Porque no es mi tema. Dimensión 2, coma. Dimensión 3 y dimensión 4. Las cuales sustentan el abordaje expuesto por Freeman 2015, por ejemplo, ¿cierto? Las cuales sustentan el abordaje de Freeman 2015 en tanto se estima que el cliente interno, entre comillas, empleados, ¿cierto? O colaboradores, bueno, acá. Yo puedo generar esto ya podría tomarse, ¿sí? Como una construcción ya de marco teórico. ¿Por qué? Porque para poder haber escrito esta parte de aquí, esta parte, yo tuve que haber leído a Swift, a Parvatiyar y Seth, a Cracklier, ¿cierto? Millens y Siref, y también tuve que haber leído a Freeman. Yo aquí estoy diciendo que estos autores plantean que hay aquí una construcción muy importante.
y es que hay 4 dimensiones como se deben tratar a los clientes, ¿cierto? Pero que también nosotros desde la perspectiva de Freeman, con los stakeholders y el cliente interno, ¿cierto? Podemos decir que estas 4 dimensiones no únicamente se deben aplicar al cliente externo, sino también al cliente interno, porque esta es nuestra hipótesis, ¿cierto? O sea, que la CRM, por ejemplo, que la Customer Relationship Management, esta relación con los clientes, esta estrategia de relación con clientes, sirve tanto para los clientes externos como para los clientes internos, dentro de una perspectiva de entender que nuestros empleados también los podemos denominar como clientes internos. Y aquí yo estoy haciendo una construcción de marco teórico, ¿cierto? Con una posición mucho más clara. No únicamente descriptiva, porque podría ser descriptiva hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí la descripción, sino que ya le complemento esto más, ¿cierto? Le complemento esto más, que es otra descripción más, y cuando yo ya tengo estos 2 elementos acá, que están escritos de esta manera, ¿cierto? Entonces yo ya dejo una descripción, la sustento también o la abordo con otra descripción, por lo tanto, esto gris ya se convierte en una argumentación. En este sentido es cuando yo cambio inmediatamente de hacer un texto totalmente descriptivo, que es lo que normalmente nosotros hacemos, con otro texto totalmente descriptivo, a hacer un texto completamente argumentativo. ¿Y qué estoy argumentando acá? Mi tesis, que seguramente mi tesis o mi título de documento se llamaría, ¿cierto? La CRM aplicado a los empresarios de la a los empleados de la organización para el mejoramiento de las ventajas competitivas de estas. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que existen unas teorías y unas dimensiones, ¿cierto? Que se abordan desde los teóricos del Customer Management Relationship, ¿cierto? Del CRM, que están allí, y hay otras teorías que hablan sobre la importancia del cliente, ¿cierto? Perdón, la importancia del empleado como uno de los grupos de interés, y yo voy a mezclar estas 2 teorías porque yo tengo una idea que se puede convertir en teoría, ¿cierto? Y es que mis clientes, también mis clientes internos o mis empleados los debo tratar también como a mis clientes externos, ¿cierto? Y yo sustento toda mi tesis en este tipo de argumentos, Entonces paso de un texto totalmente descriptivo, ¿cierto? Que también es válido hacer descripciones en el marco teórico, a pasar a un texto argumentativo que me enmarca a mí específicamente toda la construcción teórica que yo estoy haciendo. No estoy abordando únicamente el marketing per se, ni las denominaciones del marketing per se, sino que la estoy enmarcando, ¿cierto?, en la ventaja competitiva de la organización, pero vista desde el grupo de interés clientes como tal, ¿cierto? Perdón, desde el grupo de interés empleados como tal, que debe tener la misma importancia que los clientes, ¿cierto? Los empleados y los clientes deben verse por parte de la organización con los mismos ojos, con la misma necesidad. Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros lo abordemos. Compañeros, lamentablemente me tengo que despedir. Me están esperando en una reunión, pero esto ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido mucho de ustedes. Les prometo que voy a grabar un video ya con más ejemplitos de este tipo y se los envío también para que lo puedan. También voy a hacer un ejemplo de todo lo que es la parte del software, de todas las ventajas que le pueden sacar al software para que los tengan también y lo estudien, y ahí me tienen en mi correo electrónico, me tienen en el grupo de WhatsApp, en lo que yo les pueda colaborar con muchísimo gusto. Gracias, doctor, que ha llegado a su fin. Como todo tiene un comienzo y tiene un fin. Que disfrute y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctora Xiomara. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Conocerlo, doctor. Gracias. Saludos desde Bolivia.
Lo mismo, un saludo especial desde Medellín, un abrazo Saludos gigante desde Ecuador. y nos quedamos, y quedamos aquí con ganas de más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.